¿Quién lee la primera? Luis. Tú. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos. Estamos listos con las informaciones en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. José Manuel Dopazo y quien les habla, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las noticias de inmediato. Bien, así es, comenzamos con información nacional y les contamos que la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, instaló el programa de acompañamiento internacional en el marco de las elecciones parlamentarias del próximo domingo. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Las fortalezas de nuestros sistemas electorales e instituciones demuestran que no requerimos de certificaciones que disminuyen las democracias de nuestros países a la aprobación de corporaciones privadas o públicas, nacionales o internacionales. La única certificación a la que debemos ser sometida es a la voluntad soberana del pueblo. Cuando nos hacemos fuertes como autoridades electorales, potenciamos la capacidad política de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos. Por ello, cuando nos atacan, cuando mienten y desinforman desde los supuestos centros certificadores de las democracias, simplemente se trata de la misma pretensión de siempre, la que busca condicionar la autoridad electoral, condicionar los resultados y, por tanto, lesionar la paz de nuestras sociedades por vías y personajes que representan los viejos intereses oscuros de corporaciones políticas internacionales. El Parlamento Europeo decidió no enviar una delegación de eurodiputados a Venezuela para analizar la situación electoral debido a las condiciones de seguridad en el país. La Eurocámara tenía previsto enviar una delegación completa de 12 europarlamentarios para seguir los comicios en Venezuela, misión que fue anulada tras recibir una evaluación del Servicio Europeo de Acción Exterior en el que les desaconsejaron el viaje porque consideran que los riesgos de seguridad en el país son muy graves. Los parlamentarios europeos habían acordado por mayoría enviar esta delegación entre los días 3 y 7 de diciembre. La Cancillería de la República calificó como injerencista la carta enviada por 5 líderes mundiales donde alertaron sobre una presunta persecución política en contra de la oposición venezolana. Aseguran que el documento no refleja la realidad del sistema democrático venezolano, donde se permite la participación de todas las ideologías políticas. La Cancillería responsabilizó a los líderes por la tragedia humanitaria que azota el Mediterráneo y las invasiones militares en el Medio Oriente y África, por lo que advirtieron que no van a permitir que ningún organismo internacional atente contra la libertad, soberanía e independencia de Venezuela. El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, presentó oficialmente su gabinete de gobierno. Denunció que la mandataria saliente, Cristina Fernández, obstruye la toma de posesión e implementa medidas económicas arbitrarias días antes de abandonar su cargo. En el Jardín Botánico de Buenos Aires, Macri aseguró que su gabinete es el mejor equipo de los últimos 50 años. El líder de la alianza Cambiemos considera que la presidenta argentina no quiere colaborar y que hace una triste elección al haber firmado el decreto de necesidad de urgencia, que a su juicio pretende extrapolar un fallo específico para 3 provincias del país. Por su parte, la futura canciller de su gobierno, Susana Malcorra, manifestó que es necesario encontrar mecanismos de diálogo con Brasil y que espera que las elecciones parlamentarias de Venezuela sean manejadas dentro de los procesos democráticos. La sensación de que es seguir abonando a este tema de cuántas trabas nuevas, cuántos problemas nuevos le puedo crear al próximo gobierno, ¿no? Es una lección triste que ha hecho la presidenta, porque en vez de salir por la puerta grande, sigue marcando que quiere salir por la puerta chica y no querer contribuir a esto que es nuestro país, porque finalmente cada cosa que ella cree que hace en perjuicio de nuestro gobierno, no es nuestro gobierno, necesita en perjuicio de todos los argentinos. El presidente electo ha planteado una posición clara respecto de la situación de Venezuela, teniendo en cuenta cómo Venezuela se encuentra en este momento. El domingo que viene son las elecciones, hay que ver cuál es el resultado de las elecciones, cómo se reacciona al resultado de las elecciones y cómo se instaura una transición, si fuera ese el caso, de manera democrática.
Bien, amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, José Manuel. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con más información. Quédense con nosotros. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Hoy tenemos una entrevista con Jorge Rodríguez. Él es del jefe del Comando de Campaña Bolívar Chávez. Hola, es muy Lina. interesante su presencia cuando estamos ya en la recta final de lo que es esta campaña electoral y todo lo que representa. Sobre todo analizando todo lo que está en juego en estas elecciones. Quisiera que comenzáramos por esa definición. ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones parlamentarias? Bueno, en primer lugar, es una prueba más para una democracia que ha sido, yo diría que la más probada del continente americano. La Constitución que el pueblo de Venezuela aprobó el 15 de diciembre de 1999 consagra un tipo de democracia novedosa, un tipo de funcionamiento de las instituciones del Estado donde el pueblo tiene una participación determinante. Hemos tenido 19 elecciones en los últimos 16 años y se dice fácil, pero imagínate tú que esas 19 elecciones han sido para elegir presidentes de la República, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados en 2 oportunidades, para además probar formas novedosas consagradas en la Constitución como los referendos aprobatorios, consultivos, referendos revocatorios del mandato que intentó la oposición venezolana contra Hugo Chávez en el año 2004 con los resultados que todos conocemos, más de casi 20 puntos de diferencia a favor del presidente Chávez. Y ahora nos encaminamos, estamos ya en las postrimerías de la campaña de 114 elecciones. Vamos a escoger 87 circuitos, nuestra Asamblea Nacional nominal. Vamos a escoger 24 listas, 23 estados y el Distrito Capital. Y vamos a escoger 3 diputados indígenas, como está consagrado en la Constitución. Antes los indígenas no existían, no tenían voz. Los pueblos originarios de la patria venezolana habían sido relegados, habían sido execrados, habían sido postergados por los gobiernos de la derecha en el pasado. Y ahora, por la Constitución, escogen a sus propios representantes. Eso va a configurar la próxima Asamblea Nacional, una asamblea que es muy importante, que es necesaria para que el país pueda avanzar hacia el futuro, hacia la prosperidad. A mí me gusta mucho un concepto que se denomina en medicina, por la práctica médica, se llama medicina basada en la evidencia. Y lo que uno ha evidenciado de estos diputados de la derecha venezolana que han estado en la Asamblea Nacional es una permanente actitud de sabotear el devenir del Estado venezolano y del devenir de la patria toda. Fíjate lo que ocurrió ayer, por ejemplo, Endrino. Ayer se aprobó en la Asamblea Nacional el presupuesto del año 2016. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir el dinero para las escuelas, el dinero para los alimentos, el dinero para las pensiones de las viejitas y los viejitos. Mira, más de 3 millones de abuelas y abuelos cuentan ahora con una pensión digna que le proporciona la Revolución Bolivariana, el gobierno bolivariano. El dinero para las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el dinero para la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Son 216 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor que van a ser intervenidos el próximo año, más de 3 millones de hogares, el dinero para que funcionen los hospitales, el dinero para que funcionen las instituciones educativas, el dinero para las universidades. ¿Qué ocurrió con los diputados de la derecha ayer? No se presentaron. Es una cosa realmente dantesca que ellos le pidan el voto a los venezolanos y a las venezolanas y al mismo tiempo no se presenten a aprobar o al menos a negarlo, o al menos a decir algo. Nada más 6 diputados de la derecha venezolana se presentaron el día de ayer. Por eso es tan importante escoger una Asamblea Nacional de gente que la gente haya visto pateando las calles, en los barrios, en las urbanizaciones. No entiendo por qué, pero estos sectores de la oposición han basado su campaña en esconder a sus candidatas y a sus candidatos. Por el contrario, nosotros estamos con los nuestros en la calle, fueron escogidos en primaria, han estado recorriendo casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, y estoy seguro que serán los electos el próximo domingo 6. ¿Cómo piensa usted se ha administrado el capital político
que dejó el presidente Chávez hasta el momento. Mucho se ha hablado de los últimos meses del rechazo del chavismo en los sectores populares a propósito del escenario económico que se está viviendo actualmente en el país y también asociado al tema de la inseguridad. Fíjate, Andrina, hay muchos elementos de fantasía relacionados con la guerra psicológica y con la guerra mediática, a la que ha sido sometida de forma, ya habría que decirlo así, de forma tradicional, de forma permanente, de forma sin detenerse, sin tener ningún tipo de atisbo, ni siquiera de caridad, con respecto al devenir, al desenvolvimiento de la revolución bolivariana. Es una agresión que tiene visos de guerra psicológica y por eso inventan una cantidad de mentiras, inventan una cantidad de patrañas. Lo que hemos visto es que el chavismo está en la calle, se soltó para la calle porque siempre ocurre un efecto, digamos, contraproducente a lo que espera la derecha. Cuando atacan a la revolución bolivariana, cuando atacan a Chávez, no se están dando cuenta que lo que dijo Chávez en la campaña de 2012 se convirtió en verdad. Cuando Chávez dijo, Chávez no soy yo, Chávez...